Si abrimos nuestras Biblias en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, el mensaje de hoy se titula, tal y como la serie, La fe que obra. En cierta ocasión, hace varios años, tuve una conversación con un hermano ministro del Señor, en el sur de la Florida, por cierto. Y me dijo unas palabras que se quedaron marcadas en mi corazón. El hermano me dijo así: ya yo no me muevo por lo que la gente me diga o deje de decirme. Yo no pregunto, yo no cuestiono. La fe es lo único que me mueve y me motiva. Y eso caló en mi corazón, porque cuántas veces, siendo creyentes, nos dejamos llevar por lo que nos digan o por lo que veamos, ¿verdad? En 1 Corintios habla que por fe andamos, no por vista. Yo les puedo contar un sinnúmero de ocasiones en las que he fallado de lo mismo, pero realmente la fe es lo que nos tiene que regir en todo momento. Ahora bien, cuando hablamos de la fe, enseguida pensamos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces como que pensamos que ese verso se refiere a que nos vamos a quedar en un embelesamiento espiritual. Así esperando, convencido de la existencia de aquello que es inexplicable a través de la experiencia, sin la necesidad del entendimiento o del conocimiento. Pongámonos a pensar. Pensamos que ese versículo habla de un éxtasis, de una éxtasis espiritual. Y en muchas ocasiones he tenido conversaciones con individuos en las cuales cuando les llevo sobre el tema específico, la luz de la palabra, ellos rehúsan escuchar y dicen, sí, pero mi experiencia es distinta. O en otras palabras, para ellos la experiencia se antepone a la autoridad de las Escrituras o a la suficiencia de las Escrituras, reclamando una supuesta revelación o un moverse en el Espíritu, cuando en realidad muy bien es una experiencia que podría ser algo basado en la imaginación o en el emocionalismo. Y el peligro de eso es que pudiéramos degradar el valor de la fe a una mera fantasía, el sueño. Y eso no es la fe. La fe no es una creencia como decir yo creo en la cigüeña o yo creo en Papá Noel. La fe es una realidad. La fe es esencial para la vida del cristiano. En Efesios capítulo 2 nos dice que somos salvos por medio de la fe. En Hebreos 10:34 por su parte dice que el justo vivirá por la fe. Y también en Hebreos capítulo 11 habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y al mismo tiempo, como citábamos anteriormente, dice que el creyente, en 2 Corintios, dice que el creyente debe andar por fe. E incluso en Romanos capítulo 14 dice que todo lo que hagamos fuera de la fe es pecado. Así que la fe desempeña un papel importantísimo en la vida del creyente. ¿Lo podemos creer así? Estamos aquí por fe. Hemos venido esta tarde aquí por fe. Entonces, ¿en qué se diferencia la verdadera fe de meramente un éxtasis emocional? Cuando citamos la Escritura tenemos que interpretarla en su propio contexto, a la luz de las propias Escrituras. Entonces el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos convence y nos toca de una manera afectiva, de una manera que crea en nosotros una necesidad de amar más a Dios, crea una necesidad de nosotros adorar más a Dios, ser adoradores, de agradarle en todo, afecta nuestros afectos hacia Dios. Pero para poder discernir realmente una experiencia o un momento sensible, porque las experiencias ocurren y los momentos sensibles ocurren,
Pero ¿cómo yo puedo saber si ese momento sensible es auténtico en el espíritu? Tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Tenemos que preguntarnos si esa experiencia apunta a la gloria de Dios. Porque de otra manera, la gloria apunta a la gloria del hombre, entonces sería algo basado en mí y no basado en Dios. Mi experiencia muestra la gloria de Dios para que Él reciba todo el crédito por ella. La segunda pregunta es, ¿tal experiencia aumenta mis afectos hacia Dios? ¿Se trata de Dios o se trata de mí? Se trata de Dios por quien Él es, por su supremacía, por su soberanía, por su poder, por su gloria, por su grandeza, o se trata de todo lo que Dios hace a mi servicio. ¿Me acerca más a una entrega en amor y devoción al Señor? La tercera pregunta es, ¿tal experiencia muestra a un Dios todo santo, al punto que me recuerda que yo no soy merecedor de nada y que todo lo que tengo es por la gracia y misericordia de Dios? La cuarta pregunta es, ¿me edifica a mí? ¿Lleva a los demás a una comunión mayor con Dios? O sea, ¿edifica a los demás? ¿Está apoyada por las Escrituras? Primera de Juan capítulo 5 habla de que es la palabra y el Espíritu y ambos están de acuerdo. No podemos divorciar la palabra del Espíritu. El Espíritu no es un ente independiente de la palabra. La palabra, cuando digo la palabra hablo del logos de vida, el verbo de vida, Cristo Jesús. El mismo Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá y me glorificará y tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os enseñará todas las cosas, Él os revelará todas las cosas. Así que la palabra y el Espíritu están íntimamente ligadas. La pregunta que tenemos que hacernos es, esa experiencia sensible que tenemos en el Espíritu, que toca nuestras emociones, que nos conmueve en nuestro corazón, que nos hace llorar muchas veces, que realmente toca la fibra de nuestro ser. Esa experiencia apunta a la gloria de Dios, está guardada, está apoyada en las Escrituras. Cuando consideramos los siguientes versos de Hebreos 11, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, encontramos dos aspectos que están íntimamente ligados a la fe y que el autor de Hebreos utiliza como fundamento para elaborar el resto del capítulo 11, que como todos sabemos es la galería, la lista, por decir así, de aquellos hombres y mujeres que dieron testimonio por medio de la fe. Y aquí vemos una centralidad en la persona y el carácter de Dios, desde el mismo principio hasta el final. Tanto el punto de partida como la finalidad es Dios mismo. Eso es la verdadera fe. Y aquí el autor está queriendo decir que esa certeza y esa convicción con que define la fe tuvo un impacto, escuchen esto, en la evidencia y en la creencia. Tuvo un impacto en la evidencia y en la creencia. Fíjense, nos dice que la primera declaración que nos dice es que por ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, la fe era muy notable en la forma que aquellos antepasados, hombres y mujeres, vivían. Era un reflejo. La fe, por causa de la fe, ellos adoptaron un estilo de vida que era evidente. Tan notable era su fe que al final del capítulo 11 enumera los nombres y la manera en que ellos dieron testimonio por medio de la fe. Y al final dice que algunos hicieron grandes obras y grandes prodigios y conquistas y ganaron batallas. Y también dice que otros fueron vituperados, fueron apedreados, fueron encarcelados. Sus vidas
era una expresión visible de la fe. Pero continúa. Eso es evidencia. Eso es evidencia. La segunda declaración dice que por causa de la fe, y eso nos toca a nosotros ahora, nosotros podemos entender que el universo, el mundo, fue creado por la palabra de Dios. No está diciendo que a través de la fe el mundo fue creado. No está diciendo que a través de la fe el mundo fue creado. La nueva era dice que si tú tienes fe, tú creas, tú tienes una fe creativa. Porque el universo que está en ti, ese pensamiento filosófico panteísta que significa que uno es uno con Dios, por lo tanto tú eres Dios, dice que tú creas. No, eso no es lo que está diciendo en Hebreos. Está diciendo en Hebreos que por la fe nosotros podemos creer con certidumbre en nuestros corazones que Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Por fe creemos y hemos puesto nuestra esperanza y convicción en Dios y en su obra. Y eso afecta nuestra creencia. Así que la fe impacta sobre lo que es la evidencia, la fe que se hace evidente y sobre la creencia. Entonces, cuando vemos el tema de la fe en el mensaje de hoy, observamos esa misma conexión de esos mismos dos aspectos, creencia y evidencia. Y con la ayuda del Señor vamos a tratar de descomprimir este pasaje poco a poco que les acabo de pedir que abran en sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26 y leemos juntos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Hay una condición que está haciendo estragos dentro del pueblo del Señor y que ha traído como resultado un alto nivel de decadencia en nuestra credibilidad. Esa condición ha sido causada por una falta de realidad en la vida cristiana. Y utilizando las palabras de Jorge Bauer, el fundador del Ministerio Misionero Operación Movilización, los cristianos tendemos a vivir una esquizofrenia espiritual. Mostramos dos caras muy opuestas entre sí. Por un lado hemos creído, hemos abrazado, nos hemos apropiado del mensaje del Evangelio para nuestras vidas. Conocemos el vocabulario evangélico, podemos orar elocuentemente, conocemos las distintas doctrinas de la fe, memorizamos versos y lo utilizamos en determinados círculos donde nos desempeñamos. Y no me malinterpreten, todas esas cosas, todas esas disciplinas son importantes y necesarias,
Casualmente yo estoy en el seminario Bautista del Sur y estamos en una de las clases que estoy tomando, se llama Disciplinas de la Vida Cristiana. Así que todas estas disciplinas son extremadamente importantes, pero la pregunta que hay que hacerse es que, ¿dónde está la conexión entre ese mensaje que profesamos creer y nuestra vida? Meditemos sobre eso. ¿Hasta qué punto nuestra fe en la obra de Cristo Jesús, a qué punto estamos comprometidos nuestra fe con la obra de Cristo Jesús? ¿O es meramente una fe intelectual? Escúcheme bien. ¿Es meramente una fe intelectual? Solamente con la mente, con el conocimiento, pero ningún tipo de trascendencia ni impacto. Meditemos sobre eso. Y aquí el Señor nos quiere advertir que a través de este pasaje la imperante necesidad de que la realidad de nuestra fe en Cristo Jesús se haga evidente más allá de nuestras palabras. La vida de Cristo como autor y consumador de nuestra fe se tiene que dejar ver de adentro hacia afuera. Por eso lo dice en 3 ocasiones Santiago, la misma frase: la fe sin obras es muerta. Pero eso plantea otras cosas también. Se está refiriendo a que tenemos que hacer buenas obras o que tenemos que conducirnos de cierta manera para ganar nuestra salvación. O se está refiriendo a la fe salvadora. O quiere decir que la fe, ¿qué quiere decir esto? Que la fe sin obras es muerta. Por otro lado, ¿cómo compara esas palabras de Santiago con las palabras de Pablo en Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe? ¿Acaso se contradicen Pablo y Santiago? ¿Acaso Santiago está hablando de la fe con obras y Pablo se está hablando que es solamente por la fe? Y se contradicen. ¿De qué están hablando el uno y de qué está hablando el otro? Y eso es lo importante de leer las Escrituras y poder entender el espíritu que hay, el espíritu en las Escrituras para poder discernir. Porque de una manera u otra podemos ser engañados. Y esto es un tema sumamente controvertible dentro de la iglesia. ¿O sí? En los 30 años, los 25 años que yo llevo en el ministerio en distintas facetas, en distintas capacidades, y los 40 años que yo llevo en el Señor, esto ha sido un tema que ha sido bastante, que ha dejado muchas conversaciones, ha dejado mucha roncha, porque ni una parte es la fe solamente, y las obras que no importa porque es por fe, y el otro no, la fe es necesaria pero las obras también. Y Santiago está utilizando aquí un lenguaje y tenemos que recordarnos que Santiago se está refiriendo aquí, se está dirigiendo no al pueblo no creyente, se está dirigiendo a las iglesias, ya estaban establecidas, eran creyentes, habían nacido de nuevo. Tenemos que entender eso. Tanto Pablo como Santiago están hablando de la misma fe. La misma fe, no hay otra fe, sino solamente una fe, y es la fe del autor y consumador de la fe. Pero está hablando de diferentes obras. Pablo está enfatizando la insuficiencia de cualquier obra de la ley antes de la fe salvadora. La obra redentora de Cristo Jesús en la cruz es suficiente para salvación y vida eterna, y es obtenible por medio de la fe, y por medio de la fe solamente. Eso es la gracia de Dios. Y en ese contexto Pablo estaba hablando, porque él se estaba dirigiendo a aquellos judíos que todavía estaban amarrados a la ley, aquellos judíos creyentes, pero que estaban amarrados a la ley, y estaban amarrados a obedecer los rituales según la ley y las tradiciones, y creían que la ley y las tradiciones era el medio para obtener la salvación. Y Pablo quería concientizarles acerca de su error
para que se rindiesen al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, estamos reconociendo que Jesús recibió sobre sí toda la imputación, todo el pecado, toda la culpa, todo. Él fue declarado culpable sin haber pecado. Y por consiguiente, Él tomó sobre sí toda la culpa que te correspondía a ti y a mí. Él la tomó sobre sí. Él murió. Él pagó el precio del pecado. Y por consiguiente, cuando nosotros creemos y ponemos nuestra fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos hallados justos porque Jesús cumplió con la justicia de Dios, y nosotros al creerle por fe que la obra que Jesús hizo en la cruz, la hizo por mí, he sido revestido de la justicia de Dios. Y eso se llama justificación. Romanos capítulo 5 lo confirma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esa gracia, a ese favor inmerecido, porque por nosotros mismos merecíamos el castigo, la muerte, el infierno, pero por la gracia Dios extendió su gracia en que envió a su Hijo por cada uno de nosotros, y Él pagó el precio por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Y si tú crees eso, tú serás salvo. Yo espero que estén conmigo aquí, porque esto es una palabra sumamente profunda y sumamente vital, básica, fundamental. Entonces Pablo continúa y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo y Santiago hablaban de la misma fe, distintas obras. Pablo hablaba de la fe salvadora, mediante la cual hemos sido justificados delante de Dios. Sin embargo, Santiago está hablando de la fe, la misma fe, pero está hablando de la fe que se evidencia por medio de las obras. Él se refiere a las obras no como el medio para salvación, sino como el resultado y evidencia de nuestra salvación. Y ese es el argumento que Santiago está diciendo. Y utilizando el lenguaje más simple, fíjate lo que dice. Veamos. Tus obras van a hablar de tu fe. Tus obras van a hablar de tu fe. Y si vemos en el versículo 18 del mismo pasaje de Santiago, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en el original griego, esto es interesante, en el original griego vemos que la palabra mostrar se pronuncia dignimi. Y dignimi en griego significa dar a conocer, significa presentar, significa indicar a la vista de otros, significa traer a la luz, mostrar, dignimi. Y la preposición por, ¿verdad? Yo te mostraré mi fe por mis obras. La preposición por se pronuncia en griego ek, que significa debido a o por medio de. Así que si ponemos en perspectiva esa traducción, lo vamos a ver ahora. Dice así, fíjense, esto es la traducción, esta es la versión del pastor José Vaz. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo daré a conocer mi fe por medio de mis obras. Eso es lo que está diciendo. Yo daré a conocer mi fe por medio de mis obras. Las obras como resultado de nuestra fe. De manera que la verdadera fe siempre va a crear vida y va a producir buenas obras. Y luego en el verso 19,
lo lleva a un nivel más radical. Cuando dice, ustedes dicen que Dios es uno, y bien, han dicho, los demonios también creen y tiemblan. Básicamente lo que dice es que los demonios creen tanto como un creyente intelectual que no produce obras. Un creyente meramente intelectual que conoce las cosas, el lenguaje, pero su vida no refleja esas obras. Al igual que los demonios que creen en la divinidad de Jesús. Recuerden cuando Jesús estuvo tratando con endemoniados y salieron huyendo. Recuerden que Jesús daba órdenes. Recuerden el libro de Job que Dios, Jehová, le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Satanás actúa con el permiso de Dios. Reconocen, se someten a la autoridad de Dios. Y de la misma manera que los demonios se someten a la autoridad de Dios, una persona puede ser iluminada. Puede incluso conmoverse en su corazón. Puede incluso llorar. Puede incluso compungirse por una experiencia. Y esa experiencia, si esa experiencia no es real, que produce fe, y esa experiencia realmente no cala a lo profundo del corazón, que produce una transformación de su ser interior, esa persona pudiera estar perdida para siempre y nunca ser salva. O sí, pudiera estar en la iglesia, pudiera hablar el lenguaje de la iglesia, pero quizás esa persona no es salva necesariamente. Así que Santiago se refiere a que no basta con saber o decir. La evidencia de la fe tiene que ser vista en nuestras vidas. Y aquí vemos 3 ejemplos en este pasaje, en este mismo pasaje, 3 ejemplos en que la fe se hace evidente en la vida del creyente. Primero, a través de la ayuda benevolente al necesitado. Luego, a través de la obediencia. Y finalmente, a través de la fe en acción. En los versículos 15 y 16 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Realmente todos nosotros tenemos necesidades básicas de vestido, de comida, de abrigo. Los creyentes tenemos que estar dispuestos a ayudar y a proveer las necesidades de la gente sin importar quiénes sean. Nosotros mostramos nuestra fe por medio de la ayuda a los necesitados. Esto es algo que incluye, pero no se limita al entorno de la iglesia entre nosotros. Hay muchas necesidades allá afuera. Pero lo que hay que hacer es pensar un poco y ser un poco creativos. Y salirnos de como dicen Ageo, de nuestras casas artesonadas. Salirnos de nuestra conformidad y de nuestra comodidad. Muchas veces oramos para que el Señor abra puertas, para que las almas vengan a Él. Señor, causa el crecimiento. Señor, haz tú la obra. Y el Señor te ha puesto a ti para orar y estamos orando. Pero ¿has pensado que Dios puede abrir puertas para el Evangelio cuando te dispones a ayudar al más necesitado? ¿Y qué tal el trabajo voluntario? Si no sabes cómo, ¿qué tal el trabajo voluntario? ¿Qué tal en instituciones ya establecidas, ministerios establecidos ya en la comunidad, que son creyentes, que están basados en la Escritura, como Ada Jenkins en Davidson, o Caterpillar Ministries en Huntersville, que son 2 agencias ministeriales para la comunidad donde ellos atienden a tantas personas, sobre todo hispanos, somos un ministerio hispano, tantas personas en necesidad, donde tú puedes ahí estar en contacto con cada uno de ellos. Es una buena oportunidad de suplir las necesidades individuales y a la vez compartir nuestra fe con otros. Santiago está refiriéndose a eso. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, ore por nosotros porque mi esposa está enferma,
o por esta necesidad que tengo en mi casa. Yo, no se preocupe, hermano, yo voy a estar orando. ¿Yo voy a estar orando? No, Señor. Sí, mi hermano, voy a orar en este momento. Y en ese momento, ahí mismo, te detienes y estás orando. Lo que pasa es que nosotros estamos muy pendientes del reloj. Y en este país estamos muy esclavos del tiempo. Y es importante ser puntual. Y es importante la disciplina del manejo del tiempo. Pero tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo también. Y no estar perdiendo el tiempo. Porque cuando ocurren las necesidades de verdad, estamos ahí alertas y prestos. ¿Me doy a entender? Santiago está hablando del aspecto de la fe que obra en la ayuda al necesitado. Ese es el primer aspecto. La fe que obra en la ayuda al necesitado. Los versos 21 al 24 también nos dan el ejemplo de Abraham. Y en Génesis, y aquí se refiere la historia de Abraham, la encontramos en Génesis capítulo 22, cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham, ofreciendo a su hijo Isaac como sacrificio. Y recordemos que Isaac era el único hijo de Abraham y Sara, y ellos eran ancianos cuando Isaac había nacido. Y también recordemos que Dios había hecho un pacto con Abraham, que de la descendencia de Abraham haría una gran nación, y así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia, haré una gran nación. Y dice la palabra que Abraham creyó a Dios y dice que le fue contada por justicia. Pero ahora esa fe tenía que ser probada por su obediencia. En otras palabras, Abraham había puesto su fe en el pacto que Dios había hecho en relación a su descendencia. Y por causa de eso, Abraham fue declarado justo. Fue una declaración legal, pero también era una transacción. No había justicia, no había la condición de justo en Abraham porque él era pecador. Y Abraham creyó la palabra de Dios, y al creer la palabra de Dios, de que de su simiente haría una gran nación, esa fe de Abraham le fue contada como justicia. Es como si tú tienes una deuda y mi hermano, que tiene más plata que yo, saca el dinero del banco y te paga la deuda. Ha sido hecha una transacción, le fue contado como ya pago. Eso fue la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Pero esa fe tenía que ser probada. Y muchas veces cuando nuestra fe está siendo probada, vienen dudas. ¿Cómo es posible? Dios me había hecho un pacto conmigo de que mi descendencia era una gran nación, y ahora tengo solamente un hijo, mi único hijo, en tiempos de ancianos donde ya nada, y de repente, ahora lo tengo que sacrificar. Pero eso no fue como Abraham reaccionó. Abraham ofreció su único hijo en sacrificio a Jehová. Y cuando ya iba a ejecutar el sacrificio, un ángel lo detuvo. Y Dios se proveyó del sacrificio de un cordero en sustitución, redención. Pero aquí el tema es que la fe en Abraham, la fe que obra por medio de la obediencia a Dios. Y fíjense una cosa, el versículo 22 nos da un punto muy importante, y esto es importantísimo que lo tomamos en cuenta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ya dijimos que creemos por fe. Y que ese paso de fe lo dimos cuando le creímos a Jesús y le recibimos en nuestras vidas y fuimos salvos. Entonces, su Santo Espíritu vive en nosotros y nos ha sellado como propiedad de Dios. Y Dios comienza a causar en nosotros una evidencia de esa fe que se empieza a manifestar en las obras que desempeñamos. Y a la misma vez esas obras van a robustecer. Ahora lo que está diciendo es que esas obras
que por el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros, vamos a estar caminando en esas obras, como dice la palabra, en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ella. Esas obras, Dios va a estar perfeccionando esa misma fe por la cual nosotros creímos, por la cual fuimos salvos. Esa misma fe va a ser robustecida en nosotros cuando nosotros participamos. Lo voy a poner más claro. Cuando nosotros nos congregamos y nosotros participamos en el cuerpo, hay quienes dicen, no, pero yo tengo una comunión directa con Dios en privado, me encierro en mi cuarto, yo oro, leo la palabra y no necesito congregarme. Pero Dios te ha puesto a ti un cuerpo de muchos miembros. Y cuando tú te insertas en el cuerpo, tú has sido bautizado en el cuerpo de Cristo por la sangre de Cristo Jesús y eres nacido de nuevo verdaderamente. Y cuando tú participas y tomas tu lugar dentro del cuerpo de Cristo Jesús, tu fe está siendo robustecida. Porque no me digan una cosa, el hermano que abrió hoy el servicio estaba bien nervioso, ¿verdad que sí? Pero él vino y él abrió la boca y él se dispuso. Y la próxima vez va a ser mejor, ¿verdad que sí? Y todo el mundo toma su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es la fe, la obra evidenciando nuestra fe. Esa misma fe con la que fuimos salvos, cuando nosotros participamos en las obras, hacemos obras que evidencian nuestra fe, esa misma fe con la que fuimos salvos se hace más fuerte en cada uno de nosotros. Y llega un momento que nada nos puede separar, y nada nos puede conmover, y nada nos puede distraer, porque estamos fuertes. Hemos creado, por decir así, ese músculo. Y claro, ha habido resistencia, pero siempre en la fe podemos echar mano. Dios desea perfeccionar su fe en nosotros en la medida en que nos dispongamos a manifestar su obra en y a través de nosotros. El tercer ejemplo lo vemos en el versículo 25, cuando habla de Rahab, la prostituta. Y Rahab era una gentil, ella no era judía, y ella practicaba el pecado. Y la historia completa la vemos en Josué capítulo 2. Santiago solamente lo menciona como punto de referencia porque Rahab también está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. En Josué capítulo 2, resumiendo, cuenta que Josué envió unos mensajeros para espiar a Jericó antes de entrar y conquistar la tierra prometida, y que esos hombres de Jericó estaban temerosos porque ya habían escuchado de las obras que Dios había hecho en liberar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, esos mensajeros que fueron enviados para inspeccionar la tierra de Jericó, para saber las estrategias, cómo iban a conquistar la tierra y todas esas cosas, ellos se tropezaron con esta mujer, Rahab, y Rahab los recibió en la casa, les ofreció ayuda con tal de que ellos la liberasen a ella y a su padre. Y fíjense una cosa, Rahab, prostituta, gentil, enemiga del pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, ella recibió esos mensajeros de Israel. Y a pesar de que no era del pueblo hebreo, dentro de ella había un reconocimiento no solamente de la autoridad y supremacía universal de Dios, sino que esa tierra le había sido prometida a Israel. Y fíjense la confesión de ella. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella confesó eso por fe. Esa fe la puso por obra, escondiendo y protegiendo a esos mensajeros. De otra manera ella no hubiera podido esconder a esos mensajeros. Pero tenía que haber un grado de fe tan grande de que ese Dios que los libró a ustedes de Egipto, ese Dios que ha hecho tan grandes proezas, que dividió el mar rojo en dos, que echó a la mar a los que seguían y los dejó ahogados en medio del mar rojo. Ese mismo Dios es el mismo Dios arriba y ahora arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esa es la fe
que obra en acción. La fe que obra en acción. Hemos visto que la fe es un elemento vital para nuestra salvación, que en ella encierra el creer y como resultado mostramos la evidencia de nuestra fe y que no hay tal contradicción entre Pablo y Santiago. Por el contrario, ambos hablaban de la misma fe. Pablo hablaba de la fe salvadora, ejecutada solamente por Jesús en la cruz. Y Santiago hablaba de la misma fe que se dejaba ver en las obras. Y también hemos visto 3 ejemplos de la fe obrando. La fe que obra en la ayuda al necesitado, la fe que obra por medio de la obediencia a Dios y la fe que obra en acción. Cuando retomamos el pasaje en Hebreos, con que abrimos, ¿verdad? Que hicimos referencia a Hebreos 11, el capítulo 12, más adelante nos dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Y cuál fue la obra que Jesús hizo para mostrar y evidenciar la fe? Dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús mostró su fe, ofreciéndose a sí mismo con su muerte, supliendo la necesidad del pecador. ¿Verdad? La fe que obra en la ayuda al necesitado. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y tomó forma de siervo en obediencia al Padre. La fe que obra en obediencia a Dios. Jesús tomó acción ejecutando el plan redentor de Dios. La fe que obra en nuestra acción, cuando tomamos acción. Jesús nos dio ejemplo de la fe que obra. Ya terminando, quisiéramos que meditásemos cómo se evidencia tu fe. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que está rigiendo tu vida en estos momentos? El conocimiento intelectual es bueno, pero eso solo no es suficiente para mostrar tu fe. Hay muchos académicos que conocen y enseñan y ahí se quedó. Requiere un paso. Yo quisiera traerte a ese punto de considerar dentro de ti lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Si tú no has confiado tu vida a la soberanía de Cristo Jesús, Dios te ama entrañablemente. Y tú dirás, yo he hecho muchas cosas en mi vida que no merecen el favor de Dios en mi vida. Yo he pecado, gravemente he pecado. Yo he maldecido. Yo he dicho palabras soeces de mi boca. Yo he hecho cosas muy malas. Yo practiqué muchas cosas que no le agradaban a Dios. Yo soy indigno, indigna de cualquier favor de Dios. Y en esta hora, Dios te quiere decir que Él te ama y Él desea llegarse a ti a través de Cristo Jesús. Jesús murió en tu lugar, porque la palabra dice que todos somos pecadores, todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y hay unas consecuencias por el pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay promesa de que si tú crees
que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Y esa es la fe salvadora, es por fe. No tienes que hacer nada. Tú dirás, me siento abrumado, me siento abrumada, estoy tratando de hacer buenas obras. Hermanito de la caridad, haciendo cosas y me siento agotado y no tengo gozo, porque tú no puedes hacer las cosas en gozo, un gozo que no tienes. No lo puedes hacer de buena gana porque no lo tienes. Porque solamente si Cristo Jesús está en tu vida y tú has experimentado el perdón de tus pecados y has experimentado sobre tu vida que esa relación con Dios, ahora tú has sido reconciliado por Dios, eso te libera para entonces poder obrar y hacerlo en gozo. El problema no es si hace las obras o no, el problema es el punto inicial. El punto inicial es que tú tienes que reconciliarte con Dios. Que solamente a través de Cristo Jesús es que podemos reconciliarnos con Dios. Esa es la fe salvadora. Y ese día, que va a llegar un día que vamos a morir todos, o que Dios, el Señor, va a regresar a recogernos, nos vamos con Él directamente. Pero desde ahora tú puedes gozar la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tú lo que estás haciendo es de gloria en gloria, ya a todo su esplendor, tú puedes disfrutar de esa relación y comunión con Dios. Y una vez tú has sido salvo por esa fe salvadora, tú puedes caminar en esa misma fe que te salvó, porque es en Cristo Jesús, y hacer las obras para ayuda al necesitado, las obras en obediencia a Dios, las obras en acción. Y eso va a robustecer tu fe. Eso te va a establecer aún más en la fe. Eso es un paso. ¿Por qué no inclinas tu rostro en esta tarde? Dios desea madurarte en la fe en Cristo Jesús. Y si ese eres tú, yo no te voy a pedir que vengas aquí adelante. Yo sí te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú repitas estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para hallarme justo delante de ti. Pero tú moriste en la cruz, en mi lugar, y resucitaste al tercer día. Yo te pido en esta hora que tú me perdones. Entra a mi vida, transforma todo mi ser, lléname de tu Santo Espíritu, dame la verdadera razón para vivir, para que yo pueda caminar en esa fe que obra por causa del autor y consumador de la fe. Gracias por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si ese has sido tú que has orado, yo te voy a pedir que lo próximo que tienes que hacer es declararlo delante de todos nosotros. Ahí, manteniendo inclinados nuestros rostros. Si tú has hecho esa confesión de fe, esa oración de fe, te voy a pedir que levantes la mano en esta hora. Si tú has creído que Jesús, amén, gloria al Señor. Alguien más. Si el Señor es, amén, gloria al Señor, Dios te bendiga. Es algo entre tú y el Señor. Y le vamos a pedir que al final del servicio se queden con nosotros, porque le vamos 2 minutos nada más, que le vamos a dar una literatura y le vamos a dar una Biblia y le vamos a dar algunas herramientas para que les va a ayudar en su caminar en el Señor. Mientras tanto, yo les quiero felicitar porque por aquí se empieza. Si alguna vez tú pensaste que tú estabas en el Señor y de momento perdiste la salvación, eso no es cierto. La salvación no se pierde.
Pero sí, nos podemos alejar, pero el Espíritu Santo está ahí llamándonos. Y es el mismo Espíritu que nos reconcilia otra vez con Dios y nos trae otra vez a Él. Pero eso es otro tema. Gloria al Señor. Padre, te damos tantas gracias por esta tarde y por la gran victoria en Cristo Jesús, por la fe con que hemos sido salvos. Señor, y en esta hora venimos delante de ti para que tú obres esa fe en cada uno de nosotros para poder andar en ella, Señor, y hacer la evidente en un mundo que necesita, que quiere ver a Jesús realmente. La realidad de la vida de Cristo Jesús manifiesta. En el nombre de Cristo Jesús.